Hola a todos, bienvenidos otra vez a otro programa de esta gran comisión. El tema que vamos a ver hoy le puse como título La empatía cristiana. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comprender, entender para poder compartir o para poder estar en una misma condición con las personas que están con nosotros, nuestras familias, nuestros amigos y sobre todo para compartir empáticamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con todas las personas? Ese es el tema de hoy. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Muy bien, pues bienvenidos una vez más. Gracias a todos por la gentileza de su atención aquí a este programa. Les agradecemos mucho cualquier comentario que puedan ustedes hacernos llegar, alguna petición de oración, lo que sea. Estamos para servirles en el amor de Cristo. Y bueno, el tema de hoy, ya dije, es la empatía cristiana. Vamos a tratar de definir un poquito qué es la empatía para poder ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios a este respecto. Estamos estudiando Romanos y de este segmento me parece que es la última programa que vamos a estudiar Romanos en este segmento. Vamos a empezar ya a estudiar Filipenses, pero este es el último de Romanos y como ya se lo he dicho, Romanos es un libro fabulosamente complejo y completo. Muy bien, la empatía en términos generales, la empatía es la capacidad que tiene una persona. Fíjense, la capacidad que tiene una persona para captar, comprender, absorber, por decirlo así, los sentimientos o la situación que tiene una persona que está enfrente de él, ¿sí? Reconocer lo que está sucediendo y que en su propia mente pueda tener un entendimiento de ello, ¿sí? O sea, que pueda tener algún proceso reflexivo de comprensión que le permita entender a profundidad lo que está pasando con la otra persona, ¿sí? En el sentido, generalmente, vamos a ponerlo así, como para ayudar, pero no necesariamente es ayudar, sino simplemente es entender y comprender cómo se está sintiendo la otra persona, ¿sí? Esto lo podemos hacer desde un momento de que yo le puedo dar dinero a una persona que veo que tiene hambre, o una persona que está triste lo puedo abrazar, le puedo dar un mensaje. O sea, ese tipo de empatía es justamente la captación de cómo se siente el otro para poder yo actuar en relación a eso, ¿sí? Muy bien. Eso es en términos generales. Vamos a leer ahora nuestro pasaje. Estamos en Romanos, capítulo 14, ¿sí? Romanos, capítulo 14. Aquí empieza hablando San Pablo. Dice: reciban al que es débil en la fe, dice, pero no para entrar en discusiones. O sea, reciban al débil en la fe, pero no para regañarlo, para discutir con él. Es que tú no sabes pensar, estás esto. No se trata de generar una discusión, una problemática. Una persona que tiene la debilidad en la fe es alguien que está haciendo algo incorrecto, pero que no sabe que lo está haciendo incorrecto. Él piensa que está bien, pero porque no entiende. Es alguien que está haciendo algo mal, pero que no sabe que lo está haciendo mal porque le falta comprensión y entendimiento. Si tú tienes comprensión y entendimiento, tienes que empatizarte con él. Quiere decir esto que logres captar lo que le falta, lo que necesita, el por qué lo hace, el por qué siente esto, y que logres acomodarte en ese sentimiento para poder estructurar con él y llevarlo, conducirlo a una idea, ¿sí? Vamos a ponerlo gráficamente. Imaginemos que está una persona que se cayó y está tirada en el piso, ¿sí? Si tú estás parado y le dices, párate, ¿sí? Le extiendes la mano, a lo mejor no es suficiente la mano extendida para que alcance él que está en el suelo, pero si tú te inclinas, si tú te agachas, te acercas a él y a él le dices, ¿qué te pasó? No, pues me caí. Ah, perfecto, yo te ayudo. Lo agarras, lo apoyas y entonces ya junto a él lo paras, o sea, se paran los dos más bien. O sea, es mucho más diferente a que estás tú arriba y párate, o sea, es diferente.
Entonces, la empatía es eso, la empatía es acércate a su manera de sentir y de pensar para que captes perfectamente qué es lo que está sucediendo, porque por algo está en esa situación y condición. Tú tienes que captar esa realidad y saber qué es lo que puedes hacer, ¿sí? En ese sentido, esa es la empatía, dice. Si tú tienes a una persona débil en la fe, que cometió algún error o que está confuso en alguna cosa, no te pongas a pelear con él ni a discutir, ni le digas ni le digas groserías o algo así de que no sirve. No lo desprecies, pues, no lo humilles, sino más bien entra a ayudarlo, pero con empatía. Dice, algunos creen que está permitido comer de todo, pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. Las usanzas varían de cultura en cultura y de situación en situación. Hay personas que atribuyen ciertas comidas o ciertas situaciones a aspectos religiosos. Para ellos, comer algún alimento, en este caso, es incorrecto porque desde su punto de vista ellos consideran que Dios está diciéndoles que no. Tú ahorita no te vas a poner a discutir sobre eso, ni mucho menos lo vas a regañar, porque eso no es, hermano, es que no. Y le digo, ok, perfecto, no. Si usted no quiere comer eso, no hay problema, no pasa nada, ¿sí? O sea, es más, inclusive acompáñalo, o sea, ¿no? De que no, es que, por decir algo, hay personas, aunque suene un poquito extremo, pero vamos a poner un ejemplo sencillo. Hay personas que no toman café o personas que no toman algún refresco de cola, por decir algo, ¿sí? Y lo dice, y ellos te pueden decir, no, es que esto es incorrecto a los ojos de Dios, porque Dios dice que no contamines tu cuerpo y cosas de ese tipo, cualquier cosa de esas, ¿sí? Es su forma de pensar, ¿sí? Y tú dices, ay, hermano, pues está bien, yo no creo que sea así, pero no hay problema, no se preocupe, yo no voy a tomar mi café, o no voy a querer café, o simplemente no le digan nada y no lo hagas, o sea, por respeto a él. Eso es empatía. O sea, no te pongas a criticarlo, acompáñalo. Quizás en otro momento, cuando él vea que tú eres empático, a lo mejor te va a preguntar, a lo mejor te va a decir, oye, ¿por qué tú sí tomas café? Pues yo tengo entendido que así, así. Y tú le dices, no, mira, hermano, así. Y ya entonces a lo mejor te va a escuchar con más atención, porque tú ya fuiste empático con él. O sea, no lo regañaste ni le dijiste que estaba mal, sino le dijiste que lo respetabas. Entonces dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y luego aquí el versículo 4 es muy claro. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? O sea, ¿quién eres tú? O sea, ¿eres poseedor de la verdad total o qué? O sea, no, aquí no hay ningún ser humano que sea poseedor de la verdad total. Ni siquiera San Pablo se atribuyó semejante cosa, ¿sí? San Pablo decía que él en ese sentido se sentía orgulloso de Cristo en su corazón, pero él sabía, él muchas veces dijo, yo tengo muchas limitaciones y tengo muchas formas que no quisiera tener. O sea, nadie es perfecto en este mundo. No tienes por qué tú pensar que tú eres el que va a ordenar o el que va a definir, el que va a decir. No, tú como persona puedes sugerir, si es tu familia, ¿sí? Cambia un poquito la cosa porque tú eres parte de la organización de la familia, tienes una autoridad en la familia siendo papá, mamá, y entonces tú puedes sugerir en un grado un poquito más digamos, alto. No que los forces, pero sí a insistencia, un poquito, porque son tus hijos, es tu hermano, es tu mamá, o sea, con un poco más de insistencia porque tú tienes un cuadro de autoridad ahí, perteneces a esa autoridad. Pero si es un hermano, un amigo tuyo, ¿sí? Un hermano de la iglesia, un amigo tuyo, que tú le ves que está haciendo algo así un poco extraño y que dices tú, pues eso no tiene razón de ser, déjame lo regaño. No, tranquilo. O sea, sé empático y luego con el tiempo trata de explicarle las cosas como son. Y sobre todo utiliza la fundamentación de la palabra de Dios. ¿Recuerdan aquel texto que dice que la palabra es útil para redarguir? Redarguir es defender, es argumentar, ¿sí? Con la palabra de Dios argumentas. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero si estás sustentado y argumentando con un texto bíblico, con un pasaje bíblico bien contextualizado, vas a estar muy bien, ¿sí? A veces el problema, desafortunadamente,
y seguramente lo habrán notado en estos programas de un tiempo para atrás en que me ha tocado participar. A mí me gusta siempre hablar del contexto, ¿sí? El contexto, porque es muy difícil entender, para empezar, una cultura como la judía o la israelita de hace 2000 años, estamos hablando de 2000 años de diferencia, ¿sí? Y de miles de kilómetros de diferencia también. Entonces es muy complicado leer textualmente la Biblia si no tienes un contexto que te diga más o menos cómo estaba la situación, cómo era la cultura. Si ahorita nosotros, que estamos viviendo en el año 2023, es muy difícil entender a las personas que vivieron 100 años atrás, en 1923, es muy complicado. La sociedad ha cambiado mucho. Si nos vamos 200 años, si nos vamos a 1823, pues más complicado todavía la sociedad. Pues imagínate una sociedad que ya tiene 2000 años de que todos estos acontecimientos pasaron, pues es complicadísimo. A veces el error que cometemos es estar nosotros tratando de argumentar sin contextualizar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un impacto y un objetivo, pero las costumbres, las usanzas y los personajes ya cambiaron. No es lo mismo un republicano, para nosotros un republicano aquí es un político, y para ellos un republicano era otra cosa. ¿Me explico? Un fariseo, una cosa que ya no existe aquí ahorita en la actualidad, pero tenemos que entender qué era, ¿sí? Entonces no podemos argumentar nada más contextualmente, tenemos que entender, comprender. Por eso son los estudios, para poder entender a profundidad la palabra de Dios y que nos sirva a nosotros. No vamos a juzgar a nadie. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así. Siempre la fundamentación, ¿sí?, la firmeza del ser humano va a depender de la palabra de Dios, siempre, ¿sí? Para nosotros, una persona que está inconsistente, alterada o desequilibrada en sus emociones, en su vida, es una persona que le hace falta más lectura de la palabra de Dios, más oración. Acuérdense de aquel texto que dice, si quieres estar firme, fíjate que no caigas, mírate que no caigas, ¿sí? ¿Y cuál es la fórmula básica? La lectura de la palabra de Dios y la oración. La lectura y la oración. Yo sé que para las iglesias cristianas actuales es muy importante la alabanza y la adoración, pero por sobre eso es más importante el estudio de la palabra de Dios y la oración. Esa es nuestra dupla principal, el estudio de la palabra de Dios y la oración. Ya cuando tú estés entendiendo la palabra de Dios y cuando tú estés comunicándote con Dios en tu corazón, va a ser mucho más fácil la alabanza y la adoración, se los aseguro, va a ser mucho más fácil. Vamos a hacer una pequeña pausa para el video musical y regresamos. Continuando con nuestro tema, sigue diciendo aquí la palabra del Señor. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros, otros consideran que todos los días son iguales. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. Así es. O sea, cada uno tiene diferentes formas de pensar, de referir, de contextualizar. Hay personas que les gusta hacer, por ejemplo, su fiesta de cumpleaños, se sienten muy dichosos y quieren compartirlo y hacen una fiesta grande. Hay personas que no les interesa absolutamente ningún tipo de fiesta ni nada. Cada quien es diferente. Tenemos que aprender a respetar el propio pensamiento de cada quien. Hay cosas que no tienen nada que ver con un malestar espiritual, emocional. Simplemente son cosas de cada quien. Y hay cosas que sí puedan tener cierta repercusión. Ahí quizás habrá que dialogar o platicar o algo, ¿sí? Simplemente. Por ejemplo, no porque la persona diga, no, es que yo no quiero ir a la iglesia, ¿sí? Es mi pensamiento y es mi sensación y yo no quiero ir a la iglesia. Ok, se tiene que respetar, por supuesto, pero también se puede ir poco a poco platicando, dialogando para decirle, oye, pero es que, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? ¿Estás enojado con Dios? Sí, es que no sé qué. Yo tengo una persona conocida, tuvo un accidente su mamá, hace ya como 18 años por allá. Él tenía que ir al aeropuerto a dejar a su hermano y no se fue a otro lado. Le dijo a su papá que se iba a ir a otro lado y dijo, está bien, vete para allá.
y en su lugar fue su mamá a llevar a su hermano. En el camino hubo un accidente y la mamá muere, ¿sí? Él hasta la fecha todavía sigue pensando que el que debió haber muerto era él porque él tenía que haber ido. Entonces tiene un reproche contra él mismo y hasta cierto punto contra Dios, porque por qué se llevó a su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que de alguna manera son historias ya muy conocidas, ¿sí? O sea, esta persona obviamente tiene una razón de odio, por decirlo de esa manera, pero es una razón confusa, porque no entiende, él nunca ha escuchado la palabra de Dios en el sentido de que Dios es el que determina todo, etcétera, ¿sí? Yo he tratado de explicarle que si Dios lo dejó a él aquí es porque tiene un propósito especial para con él, y es justamente lo que estoy tratando de suavizar el asunto para que él entienda que él tiene algo por hacer, por eso Dios le permitió que no fuera a ese lugar y que él no fuera el que muriera. ¿Por qué murió su mamá? No lo sé. Lo que sí creo es que Dios te dejó a ti aquí por un propósito. Eso sí lo creo. No sé por qué tu mamá se fue, no lo sé. Pero tú tienes un propósito. Es lo más seguro porque te dejó a ti. Entonces, ese es el tipo de forma de cómo podemos empezar a cambiar esos pensamientos a veces tan diferentes que tenemos. Sigue diciendo, el que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor, el que no le da importancia también lo hace para el Señor. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Es decir, no nos estemos atormentando, ni fijando, ni criticando si alguien hace o no hace. Si él es uno de nuestros hermanos cristianos, déjalo. Él sabrá lo que está haciendo. A veces hay gente que ayuna, hay gente que no ayuna, es muy usual en nuestras culturas hispanas, en la época de Cuaresma, de no comer carne roja y así, comer pescado y así. Hay gente que no, gente que sigue comiendo bistecs completos y dice, es que él no está haciendo, no, déjalo. Él sabe, o sea, no tenemos por qué estar criticándonos. Esa es aquí la situación. Dice, nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. Nosotros no somos el autor de la vida ni de la muerte. Nosotros somos simples seres humanos que Dios nos da un tiempo aquí. Nosotros no podemos añadir a nuestra vida ni un solo segundo más de lo que Dios nos dice. Entonces quiere decir que la vida no está sustentada en mi capacidad, ni en mi dinero, ni en mi inteligencia, ni en nada. Mi vida y mi muerte están designadas por el Señor. Por eso yo no vivo para mí, ni muero para mí. O sea, Dios me da la vida y Dios me toma la vida. Dios me da la oportunidad de conocerlo y Dios me termina esa oportunidad. Por eso es importante. A mí me han preguntado, ¿cuál es uno de los versículos más claves de la Biblia? Le digo, mira, para nosotros, Apocalipsis 3:20. Dice, estoy a la puerta estoy tocando, toda la vida estoy tocando a ti, para que me abras la puerta. Si tú no me abres la puerta nunca en tu vida, va a llegar el momento en que voy a dejar de tocar, es decir, te moriste, compa. Porque el toquido para mí es como el latido del corazón. El día que tu corazón ya no funciona, se va la vida. Entonces, ese día dejé de tocar. Pero mientras estás con vida, Dios está tocando tu vida para que tú le abras, para que tú entiendas, para que tú abras tu corazón. ¿Sí? Entonces, la vida que tenemos es una oportunidad de conocer el plan de Dios. El plan de Dios es hermoso, es magnífico. Desde el inicio de los tiempos hizo este universo para nosotros, básicamente. Somos hechos a imagen y semejanza, ya lo dijimos en otro programa anterior. Dios quiere que estemos nosotros bien, quiere que disfrutemos las cosas bien. Él nos hizo por amor, y por amor nos tiene aquí. Pero el ser humano se desvió por su soberbia, por sus necesidades, pero Él sigue ahora en esta modalidad de salvación, nos toca al corazón para que le hagamos caso. Llegará el momento, como bien lo dice el Apocalipsis y las profecías, en que este mundo terminará y acabará y estaremos en presencia del Señor. Y ahí nuestro Señor será nuestro sol, nuestro día, nuestro todo. Ahí vamos a estar en comunión perfecta con Él. Eso será en el final de los tiempos, para la gente que aceptó abrir la puerta. De momento, ni tu vida es tu vida, ni tu muerte es tu muerte. Todo esto es mandado por el Señor. Y luego viene uno de los textos más bonitos de la Biblia en lo personal, de esperanza y fe. Dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos.
Así sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Un texto hermoso, sobre todo pensando en las personas que ya se nos adelantaron en el camino. Personas que ya no están con nosotros, queridas por nosotros, pero que ya no están. Pero están con el Señor. Ténganlo por seguro. Todo lo que hacemos en este mundo, cuando nuestro corazón se abre al Señor, queda marcado. Vivimos y morimos para el Señor. No hay más. Somos de Él. Ténganlo por seguro, hermanos, que nuestra vida aquí en este mundo tiene un significado para Dios. Somos salvados. Dios murió por nosotros. Y todo lo que hagamos en este mundo tiene esa repercusión. Somos del Señor, vivos y muertos. Sigue diciendo, porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser el Señor de vivos y de muertos. Nuestro Señor Jesús tiene la potencia, la autoridad de todo. Estamos en el lado correcto. Estamos ante la presencia de Dios, siempre pidiéndole que nos perdone, que nos acepte, que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos haga crecer. Tenemos que tener siempre la seguridad de que todo lo que hagamos en este mundo es para el Señor, porque nuestra vida es para el Señor. Dejemos de estar pensando solamente en pretensiones humanas. Necesitamos las cosas, sí. Necesitamos carro, casa, estudio, ropa, comida, sí, lo necesitamos, pero que esa no sea nuestra pretensión principal. O sea, no se trata de juntar cosas, se trata de vivir en el conocimiento de la palabra del Señor y que Él nos dirija, porque solamente Él es el único que nos va cuando termine nuestra existencia humana, nos va a llevar a sus mansiones celestiales. Sigue diciendo el capítulo 14, versículo 10. Dice, así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Son versículos muy bonitos. A mí en lo personal me gustan mucho. Sé que tengo algunos antecedentes inmediatos por mi padre y mi madre que estuvieron aquí sentados justamente donde estoy yo, que ya no están aquí, están ante la presencia del Señor. Pero en la palabra de Dios subsiste, dice que todo pasará, pero su palabra no. Y eso es justamente lo que estamos haciendo, predicando la palabra del Señor eterna. Ya para terminar, dice, así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Todos nosotros estamos en este mismo universo, en este mismo planeta, en este mismo mundo, y vamos a rendir cuentas. Por eso, el que tú sientas empatía por tu hermano, por la persona que sufre, por la persona que te odia, por la persona que te desprecia, que tú tengas empatía, que tú sepas entender sus sentimientos, sus emociones, habla muy bien de ti porque estás instruido por la palabra de Dios para que tú le compartas en la manera de lo posible la palabra de Dios. Nuestra función, nuestra gran comisión es ser testigos, es decir, que tú vivas la salvación del Señor, o sea, que tú sepas lo que el Señor hizo por ti, que tú seas parte de este, digamos, rebaño aquí en la tierra,
que tú dirijas tu vida con los preceptos del Señor en la Biblia. Esa es la primera parte. Y la segunda, que tú lo compartas. Simplemente. ¿Cómo? Como puedas. No todos tienen que ser grandes personas elocuentes, ni en medios de difusión como aquí el Canal 38, o un programa de televisión, un programa de YouTube. No. Lo puedes hacer en la sencillez y humildad de tus palabras, con tus amigos, con tus vecinos, con tu familia. O sea, aquí el asunto es que lo compartas. Dice la palabra de Dios en la Gran Comisión, que hagas discípulos, que alguien aprenda algo de lo que estás tú aprendiendo, que tú lo compartas para que alguien lo aprenda. Ese es hacer un discípulo. Todos en algún momento hemos enseñado a alguien algo, así como lo hemos aprendido. Desde hacer una comida que te enseñó tu mamá o tu papá, y luego enseñársela tú a tus hijos o algo así. O sea, todos somos es aprendizaje y enseñanza. Es un proceso natural de evolutivo del ser humano. Es lo que nos pide el Señor. Seamos empáticos con nuestros hermanos, con las personas que conocemos, para compartirles la palabra del Señor. Esperemos que este mensaje de hoy haya sido muy importante para ustedes. Para mí siempre ha sido importante estos pasajes, y les pido la bendición del Señor para ustedes. Amén.